Bueno, amén. Dice Proverbios capítulo 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a hablar de el pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce y se aparta alcanzará misericordia. De hecho, la razón por la cual Cristo vino aquí a la tierra era para terminar con el pecado. Terminar con el pecado. El proverbista dice, el que encubre no está eximiendo de que no haya quien peque, pero dice, si usted peca y encubre sus pecados, no prosperará. Y estaba mirando que hay un tipo de mensajes que no se predican hoy, porque hoy más hay predicaciones motivacionales. De hecho, hay personas que dicen que no les gusta que hablen de ello, y aún predicadores, pero es una doctrina que está en la Biblia. Al igual que la doctrina del infierno. Nosotros hablamos del cielo, pero también existe el infierno. Y a veces a la gente hay que recordarle que el infierno es real, porque la gente se relaja, pero el infierno es real. El infierno existe, y la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles y los que le sirven. O sea, el infierno no fue hecho para el hombre, pero si el hombre le sirve al diablo, bueno, estará donde él esté. Entonces, muy poco se habla hoy de la doctrina del pecado, le llaman amartiología, teológicamente hablando, pero es necesario hablar y mirar las consecuencias que conlleva el pecar para que tengamos sanidad en nuestra vida, porque el pecado nos priva de tener una libertad en la presencia de Dios. Nos priva porque la Biblia enseña que nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. No es Dios el que se aleja del hombre, sino que es el hombre el que se aleja de Dios. Entonces, pecado es darle la espalda a Dios, es ir en contravía de Dios. El pecado es una transgresión. El pecado tiene que ver con atravesar la línea. Usted va en contravía de Dios cuando usted peca. Si yo peco, voy en contravía de Dios. Entonces, puntualiza el salmista, el proverbista, que hay personas que encubren sus pecados. Encubrir es tapar, querer disimular. Pero mire, la Biblia también dice en Proverbios, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El pecado endurece al hombre y esa dureza lo hace volver incrédulo. El pecado engaña. La Biblia dice, para que ninguno sea engañado por el pecado. Hebreos capítulo 3. Y como el pecado engaña, a veces la persona peca y ella dice, no, ya arreglé mi cuenta con Dios. Pero él o ella sigue con ese pecado allí, porque dice,
mas el que los confiesa y se aparta. No está hablando de vociferar públicamente, pero sí hacer lo correcto con relación al pecado. Porque el pecado engaña. Cuando una persona empieza a pecar, a veces la persona se va endureciendo y ella puede llegar a creer que hace lo correcto cuando no hace lo correcto. Pero la engaña tanto el pecado que esa persona cree que está en lo correcto, y lo más grave es que defiende su posición. Por eso el pecado engaña. Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Y otra de las cosas, endurece. Mire, cuando una persona que se llama cristiana peca y peca, pero no se arrepiente, va desarrollando un carácter agresivo. No tiene control. Es agresiva. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, se rompe esa línea con Dios. Internamente se produce en la vida del hombre como un remolino, una revolución, un infierno. La paz se ahoga. Entonces, claro, como la persona que ha pecado, la paz se le pierde, porque esto del pecado es un asunto tan trascendental que afecta la vida interior de la persona. Claro, se vuelve intranquila, impaciente, agresiva. Y es más, a veces la misma persona que está en pecado le gusta señalar a los otros. Es una cosa extraña. Desarrolla una piedad según él o ella y cree que está en lo correcto. Pero la Biblia tiene una solución. Porque la Biblia es la palabra de Dios. A la gente hoy le gusta que le hablen de actitud positiva, de un Dios de misericordia, que de hecho Dios es misericordioso. Pero como Él es misericordioso, por eso nos manda a que nos convirtamos, nos arrepintamos, para librarnos de la dureza. Porque mire que la Biblia dice, habla de medicina. Porque cuando el hombre peca, Dios tiene la solución. Dios tiene la medicina para él. Amén. Por eso dice, el hombre que es reprendido endurece la cerviz. Pero si tú no endureces la cerviz y por el contrario reconoces, porque el asunto es que cuando la persona peca y empieza a pecar, se va endureciendo, y ella cree que tiene la razón en todo, no le gana a nadie. No le gana a nadie. Pero ahí es donde viene el problema. Porque se endurece y cree que Dios le va a patrocinar todo lo que hace. Pero el problema es que interiormente hay algo que te golpea la conciencia. Es una cosa tan aterradora que aunque tú te acuestes y creas, no vas a tener tranquilidad. Porque cuando la persona ha cometido su pecado, la persona mantiene como ese infierno y no tiene paz. De hecho, David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, David está revelando el tormento interno que él vivió cuando pecó. No sé si usted ha hecho la cuenta, pero David conservó ese pecado cerca de un año. Él lo tenía tapado. Pero mira lo que se hace cuando se peca. Un pecado añade otro pecado. Un pecado añade otro pecado. Si tú no te vuelves rápido.
añade otro pecado. Por lo general, casi siempre cuando la persona está en pecado, es hasta mentirosa. Y él mismo se cree las mentiras y cree que los demás creen lo que él dice. Pero entonces, un pecado añade otro pecado. Mira, David cometió el pecado, pero como el pecado produce vergüenza, él dijo, no, este pecado yo no lo voy a decir a nadie, yo voy a taparlo. Pero él internamente tenía un infierno. Y mira lo que hizo. Después que peca, comete adulterio, manda a traer a Urías para que Urías se acueste con la mujer y el bebé que venía en camino echárselo a Urías. Decir, bueno, usted se acostó con ella, ese hijo es suyo. Lo trajo. Se vuelve hasta malicioso. Cuando una persona peca y no se aparta del pecado, se vuelve calculadora. Esto lo predico para que usted y yo nos liberemos. Porque si usted peca, debe de decir, no, pequé y necesito resolver mi vida. Si no lo hace, dice la Biblia, que el que encubre sus pecados no prosperará. Usted se puede reír, eche chiste, pero no va a prosperar. Y David empezó de la malicia a calcular. Dijo, bueno, yo mando a traer Urías, viene acá, lo emborracho, se acuesta con la mujer y claro, y ahí pasamos el pecado. Pero como a Dios nadie le sale adelante. Porque mire, el pecado engaña y uno cree que a todo el mundo engaña, hasta el mismo Dios. Pero a Dios no lo engaña a nadie. Entonces David dijo, Urías, venga, vaya donde su mujer. Y Urías era espiritual. Porque Urías dijo, no, Israel está en guerra. Yo no voy a ir a acostarme con mi mujer a disfrutar ahora. No, el arca de Dios está en el campo. Y se quedó en la puerta del rey. ¿Por qué no fuiste a dormir con tu mujer? David de regañón y de bondadoso. No, mira, yo te mandé a traer de la guerra para que te acuestes con tu mujer. Malicia. Hasta que llegó David y dijo, lo mato, no hay otra solución sino matarlo. Mira, cuando la persona peca, se llega a volver hasta insensible. No se vuelve profano. Entonces David le dijo a Joab, póngalo en lo más recio de la batalla. No tuvo misericordia de su prójimo. Se le acuesta con la mujer y ahora lo manda a matar. Para que vea usted la situación que un pecado lleva a otro pecado. Y por eso la Biblia dice, hombre, vuélvase a Jehová y verá que usted va a tener sanidad. Otro debe orar por usted para que usted tenga sanidad. Amén. Aleluya. Porque hay que hablar del pecado. El pecado es una desgracia. Voy a adelantarme a algo. Mire, en mi práctica pastoral, uno aconseja a los muchachos, a los jovencitos, no se vea, traten, guarden distancia, el novio, la novia. Pero a veces creen que uno es por fastidiarlos. Pero vea, todos los que yo he visto en estos más de 30 años predicando, que se comen los dulces antes de casarse y se casan, fracasan. Eso es una cosa, no sé qué pasa, pero fracasan. Al menos que vuelvan en sí y hagan y se dejen orientar. Pero casi todos terminan mal. Por eso hay que hacer caso. Amén. Hoy no van a hablar en lenguas, pero igual yo predico. Amén. Porque esto es para sanidad de la iglesia. Porque a veces hay gente que se mete allí y aplaude y pueden estar en pecado. Y el mal se lo hacen ellos. Mire semejante bendición ahora. Pero cuando la persona está en pecado, viene el ataque a la conciencia. No levantes las manos, tú eres indigno. Porque el pecado cautiva, engaña.
Entonces, mira, David mandó a traer, mató, se volvió insensible porque quería tapar su pecado. Y él dijo, bueno, cuando ya muere Urías, él dijo, bueno, ya resolvimos el problema. Y tan pronto muere el varón, manda a traer la mujer del otro. Pero resulta que David estaba relajado, pero él aunque aparentemente ante el pueblo, escuche bien, ante el pueblo él se reía, aplaudía y era un administrador, internamente la conciencia no lo dejaba tranquilo. Porque es ese gusano que aunque tú a veces quieres apacentarte a ti mismo, diciendo, no, yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada, ya Dios me... Mentiras. Tú necesitas una sanidad y una administración por tu pastor. Párate de donde te quieras parar, pero esa es la verdad. Y David no aguantó, él sentía, cantaba, aplaudía, gloria a Dios, hermano, me parece verlo. Pero allá cuando entraba al cuarto, ahí estaba en la conciencia, asesino, adúltero, hasta que Dios tuvo que hacer lo que él siempre sabe hacer. Mandó al predicador. Lo que yo me pongo a pensar es, ¿cómo es posible que David escucha el relato que está haciendo Natán y él no cae en cuenta? El pecado cega a la persona. Él no entendió. Y empieza Natán a decirle, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, muchas corderitas, pero había otro pobre que cogió y vino, hizo esto, ya ustedes saben la historia, y cogió él y mató de la cordera del otro para el caminante. El caminante es el deseo, la concupiscencia, cuando te visita. Cuando la persona le da rienda suelta a esa concupiscencia, la concupiscencia es como un felino que ve la carne y se lanza, pero después trae las consecuencias. Ay, hermano, es que ustedes no lo entienden a uno. Sí te entendemos. Aquí no veo nadie que sea glorificado. Todos somos de carne y hueso, pero todos tenemos al mismo Dios. Y el Dios que te ha guardado a ti y me ha guardado a mí, también te guardará a ti si tú dejas que Él te guarde. Amén. Gloria a Dios. Y David dice, mira que David pronuncia su propio juicio. El tal es digno de muerte. Y el predicador le dice, tú eres aquel hombre. Porque cogiste la mujer de Urías, la embarazaste y a él lo mataste con la espada de los enemigos. Y escuche esto, hiciste blasfemar el nombre de Dios en boca de los enemigos. Porque al entregar, no solo murió Urías. Cuando David puso a Urías al frente, murieron muchos. Mire, por un pecado murieron muchos. La Biblia dice, un pecador destruye mucho bien. Mira, un solo pecado, mientras él está en palacio, otros se están muriendo. El pecado es una desgracia. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Renunciar al pecado. Hay que tomar la decisión y renunciar al pecado. Todos nos hemos visto en tentaciones, pero hemos echado mano de aquel que dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Aleluya. Entonces, cuidémonos de esa dureza, porque es que, hermano, se endurece. A ver, cuando habla de endurecer, es lo mismo que decir una conciencia cauterizada. En otra versión es una conciencia llena de callos. La persona que trabaja la construcción, cuando le salen callos, esa parte es como muerta e insensible, no se siente. Lo que está diciendo es que la persona se cauteriza
porque la conciencia se vuelve insensible y él llega a creer que está bien, que no le falta nada. Ustedes no han oído a veces a hermanos en la iglesia: no, hermano, yo no tengo necesidad de ir al culto, yo en mi casa oro. Pero se olvidan lo que dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mira lo que sucede. Cuando una persona, el pecado la endurece y ella peca y peca, a veces se vuelve por lo general profano. El profano es que no tiene cuidado ni respeto por las cosas sagradas. Hay gente que a veces dice algo, una mentira y dice: uy, poder en Jesús, qué pena con Dios. Cuando tú pecas, cualquier pecado que sea, a ti te da vergüenza aún de mirarte al espejo. Porque cuando te miras al espejo, hay algo como que estuviera detrás ahí y te está diciendo: estás en pecado. Y aparte de ello, la conciencia te grita, más que la conciencia, la voz del Espíritu te dice: estás en pecado, estás en contravía, me fallaste. Pero también dice el Espíritu Santo: ven que yo quiero sanarte. Oh, aleluya. Amén. Mire, una cosa es caer en fornicación, caer en adulterio, y otra cosa es ser adúltero o fornicario. Caer en fornicación, una persona tuvo una caída, se arrepintió: hermano, estoy arrepentido, y esto y aquello. Y esa persona se arrepiente, se restaura rápido, porque confiesa su pecado y se aparta. Pero el fornicario come aquí, come allá. No, es que Dios me perdona. Comió, Dios me perdona. Entonces creen que Dios es el mimado, la mimada de Dios. No. Recuerde que la Biblia dice: no erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los fornicarios heredarán el reino. Y esto erais. Esto erais. Entonces, como hoy se predica otras cosas, entonces los pastores que hablan de santidad son mirados malos. Pero no es así. Es que la doctrina es completa. La Biblia te habla de que el Señor viene, la doctrina de la venida, la doctrina del perdón, pero también la doctrina del pecado y la doctrina del infierno. Ejemplo, nosotros tenemos nuestros hijos, hay adolescentes, preadolescentes, algunos de ellos no se han querido bautizar, igual no se pueden obligar, pero si se mueren, hermanos, se van para la paila. No para la paila acá, no, al infierno. Así de sencillo. Porque la palabra de Dios es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, a la paila. Entonces, la doctrina hay que predicarla. En la iglesia hay que predicar contra el pecado, para sanidad. Si no se corrige el pecado, eso se convierte en una levadura y se va regando y se va regando. A veces se nos meten hombres que ellos hacen daño aquí, se van para otras iglesias. Y claro, como algunas muchachas se dejan guiar por la cara bonita, o porque esa persona habla, o las invita. Por ahí me llamaron estando yo fuera del país: hermano, ¿y usted qué piensa? Y, ay, ni se le ocurra. Y yo doy la cara, y que me vengan a hacer reclamo, porque la iglesia hay que respetarla. Y si una persona no quiere arrepentirse, no se puede tolerar. Porque las muchachas también tienen que aprender a hacerse respetar.
Y claro, los muchachos también. Claro, sino que a veces hay algunos muy maliciosos. Eso le pintan cosas. Ay, Dios del cielo. Cuando ya logran lo que quieren, te veo. Perdió. Entonces, hermanos, un cristiano es serio. Lamentablemente, hoy la gente viene a decirle a la gente, no, pastor, me caso tal día. Y a veces yo le digo, no. Pero un momentico, yo tengo mi agenda. Se acomoda mi agenda, listo, pero ya vienen a hablar con uno cuando ya se van a casar. Aunque me llame retrógrado, pero yo soltero, y me encuentro una muchacha, le diría, pastor, hay una muchacha en tal lugar, ¿usted qué piensa de ella? A mí me gusta. Y también hablaría con mi pastor, y, oiga, hay una que me mueve el piso. Pero no, ya van llegando acá con el paquete. Pero igual, como hoy nadie se puede meter en la vida de nadie, ok. Pero también cuando te vaya mal, no vayas a poner a la gente a ayunar. Es que nosotros estamos en el reino de Dios. Y aquí todo es diferente. Créame, aquí todo es diferente. Todo debemos llevarlo, consultarlo con Dios. Mi relación. Señor, ¿esta vieja me conviene sí o no? Desenmascárela. Dígale usted, Señor, ¿este viejo me conviene? No se deje comer cuento por la cara bonita. No. Hay gente que se mete y finge ser cristiano. La fornicación es un pecado contra el cuerpo, al igual que el adulterio. Cuando yo empecé a predicar y recién llegué aquí a Antonio Nariño, algunos decían, ese pastor es morboso, carnal. Y a mí me daba risa. Pues claro, carnal, sí, porque pues yo, si veo a mi esposa y tengo que hacer el mandado, lo hago. Y si usted me quiere llamar carnal por eso, de malas. Todo casado hace eso. ¿O qué dice Gaguito? Por ahí lo voy diciendo amén, véalo, ahí está. ¿Cierto? Entonces, yo estoy predicando acá y diciendo, hermana, atienda a su marido. Marido, atienda a su mujer. Y la gente cree que era por molestar la vida. Lo que está cuidando uno la iglesia es para que ese esposo o esa esposa no queden insatisfechos y vayan a mirar para otro lado. Y se llama eso adulterio. Y es una responsabilidad. Entonces, como la gente, algunos no leen la Biblia, creen que uno está loco. La Biblia dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? ¿Y por qué no lo dicen duro? El marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice la Biblia, la mujer cumpla con el deber conyugal. Pero no, uno no puede predicar eso aquí desde el púlpito, porque hay poder en Jesús. No, pues de mala, si usted no tiene marido, no tiene mujer. Pero eso es lo que enseña la Biblia. No. Yo cuando voy a estar con mi mujer, yo cierro los ojos. No, yo no los cierro. Eso hay que tenerlos abiertos. ¿Para qué se predica eso? Para evitar las desgracias. Y usted dice, no, decían, eso es grosería, porque yo soy un hombre espiritual, aunque usted no lo crea, y más espiritual que cualquiera. Pero entonces, eso lo enseña la Biblia, era para evitar, para que, no, es que hermano, mi mujer, aquí habían varios hermanos, uno los veía con esa cara ya como que, pobrecito, y que este hermano está grave. Porque o a ella se le complicaba o viceversa. Pero es precisamente porque la Biblia dice que el que comete adulterio
el que comete adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Y eso es lo que quiere evitar Dios. Porque el pecado debe de huir de la iglesia. Los cristianos debemos huir del pecado. La Biblia dice, huid de la fornicación. Porque eso mata a la vida cristiana, atormenta. Hermano, la persona entra como en un caos. Hay personas, yo estaba predicando en una iglesia que pastoreé, y los servidores llevaban años. Ellos se casaron, les hicieron la ceremonia y se casaron con su vestido blanco y tranquilos. Llevaban más de 15 años tapando el pecado. Y resulta que Dios me da ese mensaje de esa iglesia. Cuando yo veo que está la pareja, yo bueno, ¿y ahora qué pasó con esta pareja? No es que queremos hablar con usted. Es que nosotros caímos en pecado y no hemos tenido paz. Mire, se casaron y vivían un infierno, una acusación. Porque es que, hermano, el día que Cristo te perdonó los pecados, cuando descendiste a las aguas del bautismo, tu vestido fue nuevo y emblanquecido. Y cuando una persona peca, vuelve y lo mancha. La conciencia se afecta. Otra señora en Tuluá le había sido infiel al marido y ella le empezaban a dar torceduras porque ella trataba de resistir y sobrevivir a ello. Pero hermano, ahí es cuando el Espíritu Santo, que eso es lo que hay que entender, al Espíritu Santo no lo engaña nadie. Eso por donde asomas la cabeza, tenga. Pero ¿por qué lo hace el Espíritu Santo? Para sanarte. Para sanarte. Para sanarte, porque esta iglesia hay que entender lo que dice la Biblia. Mirad, hermanos, no sea que haya en medio de vosotros algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es una amonestación a que no haya en medio de vosotros. Es decir, que la iglesia es llamada a santidad. Aleluya. A santidad. Porque el Dios de esta iglesia es santo. Y qué hermoso cuando tú puedes levantar tus manos con libertad y que no hay una conciencia ni nadie que te esté señalando, porque tú estás levantando tus manos al santuario con una libertad impresionante para bendecir a Dios. Amén. Alguien alabe el nombre del Señor. Por eso, mira, de lo contrario habrán gente como cautiva y oprimida, y cuando la persona no confiesa, hermano, es una cosa, ella automáticamente tiene a su interior un problema. Y alguien dirá, bueno, pero este hermano se levanta, cae, se levanta, hoy está de ánimo y mañana no, ¿qué le pasa? Tiene que tener algún problema interno. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo llegué a Cristo y rompió mis cadenas y soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué sucede? Cuando esto pasa, por eso uno como pastor, cuando está predicando, está ministrando, uno mira y dice, hay cosas que no están como bien. Cuando uno oye hablar a alguien, dice, algo anda mal. Porque el Espíritu Santo es el vigilante de esta iglesia. Amén. Una persona cristiana tiene que portarse a la altura. Cuando hay irreverencia frente a la palabra, algo anda mal. Algo anda mal. O sea, hay cosas que se evidencian. Por eso, el que encubre sus pecados no prosperará.
se le convierte como un tormento interno. Y es más, los que están a tu alrededor son afectados, directa o indirectamente. Entonces, Dios nos llama a ser libres. Amén. Qué bonito, porque mira, hermanos, si una pareja, ¿a qué hora me entregaron? Mire, vamos a suponer se casó una pareja. Si ella es fiel, pero él le fue infiel, o él es fiel y ella le fue infiel, ellos están ahí y él o ella están encubriendo. Pero como ella es hija de Dios o él es hijo de Dios, empieza a generarse una incomodidad interna. Y ella empieza a decir, no me siento bien, no sé qué pasa. O él, no sé qué pasa y hace rato vengo con esto y con esto. Ay, hermano. Es porque el otro ha manchado ese lecho. Por eso la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin mancha. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Después siguen con lo del campamento. Atiendan acá. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Para eso se predica la palabra. Amén. Con el pecado no se puede jugar. Con el pecado hay que guardar distancia. Y no solo pecado es la parte sexual. Hay pecados de toda índole que también contristan al Espíritu Santo. Lo que pasa es que los pecados sexuales son como contra el cuerpo. Pero estaba hablando con alguien y de todas maneras, mira que una cosa va conllevando a otra. Y esa persona como atada ahí no podía liberarse. ¿Por qué? Porque cuando, mira hermano, Jesucristo acabó con el pecado. Cuando yo le abro el corazón de verdad a Él,
Él me absuelve y me da paz. Pero de lo contrario, como el pecado engaña y te enreda y lleva a una cosa y a otra, es como una cadena. Va la persona y va y va y va, y ella cree que va a engañar a todo el mundo. No, pero es que esto es más serio de lo que usted se imagina. Es que Dios aborrece el pecado. Por eso la Biblia dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, que los que están a tu entorno sufren, claro que sí. De una u otra manera empieza a ver. Había una hermana que había pecado. Hermano, todo lo que cogía en la mano se le caía, se le quebraba y vivía toda, hasta que se dio cuenta y dijo: no, aquí ya no puedo hacer otra cosa. Hermano, es que yo estoy en pecado. Es que esto es más serio de lo que usted se imagina. Cuando tú y yo venimos aquí al culto, aquí está Dios. Amén. Aquí está Dios. No metas el anatema a tu casa. No lo metas. Saca ese anatema. ¿Por qué? Porque te va a traer desgracia. Y hermanos, qué bueno es usted tener una mente libre. Que cuando usted se arrodille, lo haga con una libertad tal. Pero no se deje engañar por el pecado. Si esta noche el Espíritu Santo te ha estado hablando, es bueno que lo oigas. Porque Dios no habla por hablar. Dios no habla por hablar. Voy a abrir un paréntesis. Estaba pensando que hoy la gente quiere llevar un evangelio que se acomode a ellos, no ellos al evangelio. Ay, entonces viene, escuche bien, porque tú y yo no podemos ser, nosotros no somos mundanos, somos cristianos. Y aquí el que marca la pauta es Dios, no nosotros. Ay, es que en la iglesia deberían de cambiar esto. En la iglesia, no, un momentico. A ver. O sea que Dios tiene que adaptarse a ti. Y tú no te vas a adaptar a Dios. No es que a mí me gusta. No, aquí, qué extraño. Pero a ti te puede gustar lo que te guste. Pero aquí el asunto es hacer lo que a Dios le agrada. Y punto. Si tú no lo haces y crees que hay que hacer las cosas como a ti te parece, estás equivocado y vas en la dirección contraria. Es bueno obedecer a Dios. Y la iglesia no puede. Por eso tenemos problema hoy. Porque hay mucha gente que quiere que lo que ellos piensan acá se meta. No. Y también la predicación no es una adulación. Yo no puedo predicar para que usted esté contento conmigo. No, la predicación incomoda. Porque tenemos que apartarnos del mal. Amén. Ay, hermano, pero mire, es que yo me conseguí un muchacho allá afuera y lo traje y lo bauticé. Bueno, vaya, traiga todos los que quiera. Pero que le va mal, le va mal. No, es que allá en la iglesia casi no hay un poco de chuecos o chuecas y tal. Bueno, piense lo que quiera. Pero yo no puedo cambiar la regla. No os unáis en yugo desigual. Punto. Dios no va a alterar la palabra por complacerlo a usted. Pero que Él es bueno, Él es bueno. Así que esta noche hay que renunciar al pecado. Amén. Hay que renunciar al pecado porque el pecado, termino aquí, el pecado trae desgracia. El pecado trae consecuencias. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. Amén. Así que hermano, por eso cuando predicamos, hermano, alabe a Dios, glorifique a Dios. Pero uno se extraña porque cuando están en el culto no quieren ni mover la lengua. Pero nomás es que termine el culto, se desata todo el mundo.
Pero si estamos delante de Dios, el juez de toda la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aleluya. Cuando un hombre y una mujer es seria, y escúchenme bien los solteros, un hombre o una mujer seria, esos van a decir, pastor, me gusta una muchacha y yo me quiero casar. Pienso que empiezan que piqui. No. Van a estar de pie. O sigo predicando, no tengo problema. Si Dios te ha hablado esta noche y tú quieres que oremos, vamos a orar. No estoy averiguando qué hiciste, pero aquí hay un Dios que trae una palabra para darte sanidad. El que los confiesa y se aparta. Acán cogió el anatema y lo metió entre su familia. Y eso le trajo desgracia y murieron todos. Zafira le alcahueteó al marido, se murió también. El asunto del pecado no es para tolerarlo. Hay que confesarlo, apartarse y alcanzamos misericordia. Hermanos, yo quiero tener mi vida tranquila, entrar con libertad al trono de la gracia, alabar a Dios. Yo no quiero problemas con Dios, porque es que Dios es paz, alegría. Entonces, cuando tú hablas con Dios, Él extiende la mano y te restaura. ¿Alguien quiere que oremos por él o por ella? Venga aquí. Vamos a orar por usted esta noche. Si quiere, si no, despachamos y te veo. Pero Dios es bueno. El que encubre sus pecados. Mire, hay gente que Dios le habla, hermano, y ellos batallan. Oh, yo no tengo necesidad, yo hablé con Dios. No. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No, es que a mí me da pena hablar con el pastor. No, señor. Alguien tiene que orar por usted. Ministrarlo para darle el bálsamo, no para publicarlo, pero para darle el bálsamo. Amén. ¿Alguien más quiere que oremos? Bueno, vamos a orar esta noche. Pero recuerde que hay que decirle a Dios que nos ayude. Amén. Sin Dios la vida no tiene sentido. Amén. Así que uno no debe andar en contravía. Cuando yo peco, voy en contravía. Y si usted va en contravía, ¿qué sucede? Se estrella. Amén. Así que vamos a orar esta noche. Pero esta noche usted no va a dormir tranquilo. Porque usted sabe qué hizo y qué no debió de hacer. Pero aquí está el Señor para darle paz. Amén. Aleluya. Hay que servirle a Dios en santidad. Hermano, es que mire, cuando yo peco, yo estoy ofendiendo la santidad de Dios. Me estoy burlando de Dios. Cuando una persona cae en pecado, está dándole la espalda a Dios y se va de frente. Es como decirle a Dios: a mí no me importa usted, yo voy a darle rienda suelta a esta carne. Eso hace la persona. Por eso las personas, cuando ya pasa el placer, dice: ¿yo qué hice? Pero es que Dios le habló a tiempo. Porque Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Levante las manos. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias te damos esta noche por tu palabra.